Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de oscuridad y silencio para escuchar una nueva historia. Si te gusta el terror, las historias que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Y antes de comenzar, déjame un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. Mi nombre es Alfonso y soy albañil aquí en Catemaco, Veracruz. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos meses, y les juro que cada noche, antes de dormir, me arrepiento de no haber prestado atención a las señales. A veces, el miedo nos ciega tanto que no podemos ver lo que está justo frente a nosotros, aunque sea para salvarnos. Todo comenzó una mañana cualquiera. Salía de mi casa cuando apenas amanecía para llegar temprano a la obra. Como siempre, tomaba el mismo camino, ese que pasa justo al lado del panteón del pueblo. Es un sendero tranquilo, rodeado de árboles y silencio, el tipo de lugar donde solo escuchas el canto de los pájaros y tus propios pasos sobre la tierra. Al borde del camino hay un encino enorme. Ese árbol lleva ahí más años de los que cualquiera pueda recordar. Sus ramas son tan gruesas y retorcidas que parecen brazos gigantes tratando de alcanzar el cielo. Siempre me pareció imponente, pero nunca le presté mucha atención. Era solo un árbol más en mi recorrido diario, hasta que una mañana noté algo extraño. Mientras caminaba cerca del encino, vi un movimiento rápido junto al tronco. Al principio pensé que era un perro, o tal vez un gato callejero buscando comida. Pero el movimiento se repetía cada mañana, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Era como si algo me estuviera esperando. La curiosidad es algo peligroso. Mi abuela solía decirlo todo el tiempo, pero yo no le hice caso. Una mañana decidí acercarme. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi. Y créanme, jamás olvidaré esa imagen. No era un animal, era un ser pequeño, del tamaño de un niño de 3 años, pero su cara era la de un anciano. Tenía la piel arrugada y oscura, vestía trapos viejos y sucios, y sus ojos me miraron directamente. Por un segundo nos quedamos así, mirándonos fijamente. Luego, con un movimiento rápido, corrió y se escondió detrás del encino. Me quedé paralizado. Mis piernas no respondían. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, a pesar del calor de la mañana. Cuando finalmente pude moverme, salí corriendo de ahí sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la obra, donde mi compadre Moisés ya me esperaba. Moisés es mi mejor amigo. Lo conozco desde que éramos niños. Trabajamos juntos en la construcción desde hace años, y es de esas personas en las que puedes confiar con los ojos cerrados. Cuando llegué agitado y pálido, de inmediato supo que algo malo había pasado. Le conté todo, cada detalle. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que había sido mi imaginación o que necesitaba dormir más. Pero no lo hizo. Su rostro se puso serio, muy serio. «Alfonso», me dijo con voz baja mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Lo que viste es un chaneque, un duende». Me explicó que en Catemaco y en todo Veracruz hay historias antiguas sobre estos seres. La mayoría de las veces se aparecen a los niños, jugando con ellos o asustándolos. Pero cuando se le aparecen a un adulto, especialmente de esa manera, tan directa y persistente, significa que algo grave está por suceder. Ese encino tiene historia, compadre, continuó Moisés. Hace muchos años, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, ahí se colgaba a la gente que hacía cosas muy malas. Era donde se hacía justicia en el pueblo. Dicen que por eso el lugar tiene una energía pesada, muy pesada. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. De repente, ese árbol que veía todos los días ya no era solo un árbol. Era un lugar marcado por el sufrimiento, por eventos terribles del pasado. «Busca otro camino para ir a tu casa», me advirtió Moisés. «No pases más por ahí. Y si vuelves a ver al chaneque, no te acerques».
Solo aléjate. Durante los siguientes días seguí su consejo. Tomaba una ruta más larga para evitar pasar cerca del encino. Me costaba media hora extra de caminata, pero prefería eso a volver a encontrarme con ese ser. Pero una tarde, todo cambió. Ese día tuvimos mucho trabajo en la obra. Se nos hizo tarde terminando de mezclar el cemento y acomodar los materiales para el día siguiente. Cuando salí, el sol ya se estaba ocultando. El cielo tenía ese color naranja y morado que anuncia que pronto será de noche. Miré mi reloj. Si tomaba la ruta larga, llegaría a casa completamente a oscuras. Y caminar por esos rumbos en la noche no es seguro. Así que, contra mi mejor juicio, decidí tomar el atajo. El camino del encino. Solo esta vez, me dije a mí mismo. Caminaré rápido y no miraré hacia el árbol. Qué equivocado estaba. Mientras caminaba por ese sendero, el ambiente se sentía diferente. El aire estaba más pesado, como si algo invisible presionara contra mi pecho. Los sonidos normales del atardecer, los grillos, las cigarras, todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Aceleré el paso. Quería pasar rápido junto al encino y seguir mi camino. Pero cuando estuve a pocos metros del árbol, escuché algo que me heló la sangre. Una voz. Alfonso. Alguien había dicho mi nombre. La voz venía desde el panteón, desde dentro del cementerio. Era una voz grave, profunda, que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Me detuve. No quería hacerlo, pero mi cuerpo no me obedeció. Giré lentamente la cabeza hacia el panteón. Entre las tumbas, entre las cruces y las lápidas, vi una figura. Era oscura, completamente negra, como si estuviera hecha de sombra pura. Pero lo que más me aterrorizó fue el humo. Un humo negro que la rodeaba, moviéndose de manera extraña, como si tuviera vida propia. Se retorcía y giraba alrededor de la figura, formando formas que no puedo describir. Alfonso volvió a llamarme, esta vez más claro, más fuerte. Escucha. El pánico se apoderó de mí. Mis piernas por fin reaccionaron y corrí. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás. No me detuve ni para tomar aire. Solo corría, con el corazón a punto de salirse de mi pecho y los pulmones ardiendo. Llegué a mi casa, entré como una tromba. Cerré la puerta con llave y me recargué contra ella, respirando con dificultad. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantenerlas quietas. Intenté calmarme. Me dije que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que el trabajo me tenía estresado, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real, muy real. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, tratando de olvidar lo que había visto, pero alrededor de las 3 de la mañana, escuché ruidos en la cocina. Al principio pensé que era un ratón o algo que se había caído, pero los ruidos continuaron. Eran pasos pequeños, como de un niño caminando descalzo sobre el piso de cemento. Me armé de valor y me levanté. Caminé lentamente hacia la cocina, con cada paso sintiéndome más pesado, como si el aire mismo tratara de detenerme. Cuando llegué a la puerta de la cocina y encendí la luz, lo vi. Era el mismo ser que había visto junto al encino. El chaneque. Estaba ahí, parado en medio de mi cocina, mirándome fijamente. Su rostro arrugado mostraba una sonrisa torcida que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi amarilla. No dijo nada, solo me miraba. Y esa sonrisa, esa horrible sonrisa que parecía decir que sabía algo que yo no. Grité. No pude contenerme. El miedo era demasiado. Salí corriendo de mi casa sin cerrar la puerta, sin tomar nada, solo vestido con la ropa con la que había estado durmiendo. Corrí por las calles vacías del pueblo hasta que llegué a la casa de Moisés. Toqué su puerta desesperadamente, gritando su nombre. Cuando finalmente abrió, me vio y de inmediato supo que algo terrible había pasado. Le conté todo entre sollozos y temblores. Él me tranquilizó, me dio agua y me dejó quedarme en su casa esa noche. Al día siguiente, Moisés me llevó con el padre Joaquín. El padre es el sacerdote del pueblo, un hombre mayor que conoce todas las historias antiguas de Catemaco.
Le contamos lo sucedido y él aceptó ayudarme. Esa misma tarde, el padre Joaquín fue a mi casa. Roció agua bendita en cada rincón, rezó oraciones en latín que no entendí y quemó incienso por todas las habitaciones. Cuando terminó, me dijo que mi casa estaba limpia, que cualquier presencia negativa había sido expulsada. «Puedes regresar tranquilo, hijo mío», me aseguró. «La bendición protegerá tu hogar». Durante los siguientes días todo pareció volver a la normalidad. Ya no vi al chaneque. Ya no escuché ruidos extraños en la noche. Poco a poco, el miedo comenzó a disminuir, pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. Las palabras que el chaneque no llegó a decirme completamente. Cuando lo vi en mi cocina, antes de gritar y huir, alcancé a escuchar un susurro, tan bajo que casi lo pierdo. «Solo vengo a darte un mensaje». «¿Un mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Por qué yo?» La curiosidad me carcomía por dentro. Y también algo más. Algo que no quería admitir. Culpa. Culpa por haber huido sin escuchar. Una semana después, sin decirle nada a nadie, volví al panteón. Era media tarde, había luz suficiente, y me sentía más valiente. Necesitaba respuestas. Caminé entre las tumbas, buscando el lugar exacto donde había visto la figura oscura. Revisé cada lápida, cada cruz, hasta que la encontré. La tumba estaba cerca del muro del fondo, medio escondida por la hierba que había crecido. Limpié la lápida con la mano y leí el nombre. Mi corazón se detuvo. El nombre en la lápida era el de Roberto, el hermano menor de Moisés. Roberto había perdido la vida hace 3 años en un accidente de trabajo. Cayó de un techo mientras ayudaba a reparar una casa. Moisés quedó destrozado. Eran muy unidos, casi como gemelos. Después de eso, Moisés nunca volvió a ser el mismo. Seguía siendo mi amigo, seguía trabajando, pero había una tristeza en sus ojos que nunca se fue. Me quedé ahí, parado frente a la tumba, tratando de entender. ¿Por qué la figura apareció junto a esta tumba específicamente? ¿Qué tenía que ver Roberto con todo esto? Decidí que era solo una coincidencia. El panteón no es tan grande. Había muchas tumbas. Era lógico que la figura apareciera cerca de alguna que yo conociera. No podía significar nada más. No le mencioné nada de esto a Moisés. No quería preocuparlo ni traer de vuelta esos dolorosos recuerdos, pero debí hacerlo. Debí decirle algo. Debí haberle contado todo, porque 3 días después sucedió. Estábamos trabajando en una casa de 2 pisos en las afueras de Catemaco. Era un proyecto grande, de esos que te mantienen ocupado por meses. Ese día, Moisés estaba trabajando en el 2º piso, sobre un andamio, colocando bloque en la pared. Yo estaba abajo mezclando cemento cuando escuché el grito. Fue un grito corto, seguido de un golpe seco que nunca olvidaré. Un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. Corrí hacia donde estaba el andamio. Moisés había caído. Estaba tirado en el suelo, inmóvil. Había una mancha de sangre creciendo bajo su cabeza. Los otros trabajadores ya estaban llamando a la ambulancia, gritando, corriendo de un lado a otro. Yo me arrodillé junto a él. «Moisés», le dije tomando su mano. «Aguanta, compadre. Ya viene la ayuda. Aguanta». Sus ojos estaban abiertos, pero no me veían. Intentó decir algo. Movió los labios, pero no salió ningún sonido. Luego, lentamente, cerró los ojos. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero ya era tarde. Moisés se había ido. Mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve, había perdido la vida frente a mis ojos. Los días siguientes fueron un borrón. El funeral, el velorio, la gente del pueblo dándome el pésame, la familia de Moisés destrozada, su madre llorando sin parar, sus hermanas abrazándose entre sollozos, y yo, sintiéndome vacío por dentro. Pero lo peor vino después, cuando me quedé solo con mis pensamientos. Entonces todo comenzó a tener sentido. Un sentido horrible y aterrador. El chaneque que se me aparecía una y otra vez. La figura oscura junto a la tumba de Roberto. Las palabras que alcancé a escuchar. Solo vengo a darte un mensaje. La insistencia, las señales, las advertencias. Todo había sido para avisarme, para advertirme sobre Moisés. El chaneque no quería hacerme daño. No estaba ahí para asustarme.
Estaba tratando de decirme que algo terrible iba a suceder, que mi mejor amigo estaba en peligro, que el destino que le había tocado a Roberto 3 años atrás, ahora le tocaría a Moisés. Y la figura oscura junto a la tumba de Roberto, llamándome, diciéndome, escucha. Tal vez era el mismo Roberto, tratando de advertirme desde el otro lado, tratando de proteger a su hermano, dándome una oportunidad de salvarlo, pero yo no escuché. El miedo me cegó. Huí cuando debí quedarme. Grité cuando debí preguntar. Cerré los oídos cuando debí abrir el corazón. Si tan solo hubiera sido valiente, si hubiera escuchado el mensaje, si le hubiera dicho a Moisés que no fuera a trabajar ese día, si le hubiera contado sobre la tumba de Roberto, si hubiera hecho caso a las señales, tal vez Moisés seguiría vivo. Ahora vivo con este peso en el pecho. Cada noche antes de dormir, pienso en todas las decisiones que tomé mal, en todas las oportunidades que tuve para salvar a mi amigo y no aproveché. Pasé por el panteón la semana pasada. Me paré frente a las 2 tumbas que ahora están juntas, la de Roberto y la de Moisés, hermanos en vida, hermanos en la eternidad. Lo siento, les dije. Traté de ser valiente, pero no pude. El miedo fue más fuerte que yo. El viento sopló entre las tumbas, moviendo las hojas secas, y por un momento, solo por un momento, sentí como si alguien pusiera una mano en mi hombro, como un perdón silencioso. Desde entonces ya no vuelvo a pasar por el encino. Evito ese camino completamente, pero a veces, en las noches, cuando no puedo dormir, me pregunto si el chaneque sigue ahí, si todavía espera junto al tronco de ese árbol antiguo, si tiene más mensajes que dar. Y me pregunto algo aún más aterrador, si algún día volverá a aparecer, si habrá otra advertencia que deba escuchar, y si esta vez tendré el valor de no huir. Porque aprendí algo en todo esto, algo que debí saber desde el principio. Las advertencias vienen de muchas formas, a veces de lugares que no esperamos, a veces de seres que no entendemos, y el miedo, ese miedo que nos paraliza y nos hace correr, puede costarnos lo más valioso que tenemos. Si alguna vez les toca vivir algo así, si ven cosas que no pueden explicar, si escuchan voces que no deberían estar ahí, no huyan. No cierren los ojos, no tapen sus oídos, escuchen. Porque tal vez, solo tal vez, alguien está tratando de salvar a la persona que más aman en el mundo. Y créanme, el remordimiento de no haber escuchado es peor que cualquier miedo. Es una carga que llevas para siempre, un peso que nunca se va. Me llamo Alfonso. Soy albañil en Catemaco, Veracruz. Y esta es mi historia. Una historia de advertencias ignoradas, de mensajes no escuchados, y de un amigo que perdí porque fui demasiado cobarde para enfrentar lo desconocido. Que mi error les sirva de lección. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos en la oscuridad, es lo que dejamos de hacer por miedo a ella. Llevo casi toda mi vida viviendo solo en una casita al borde del monte, donde el silencio es mi único compañero. La gente del pueblo dice que estos lugares guardan secretos antiguos, cosas que es mejor no despertar. Yo nunca les hice mucho caso a esas historias, hasta que viví algo que me hizo entender por qué los viejos siempre nos advertían que en el monte hay reglas que no se deben romper. Lo que voy a contarles sucedió hace apenas unas semanas, y todavía no logro quitarme de encima esa sensación de que algo anda mal. Algo que empezó con un error muy simple, pero que cambió todo para siempre. Siempre he sido un hombre de pocas palabras. Desde que era joven aprendí a vivir solo, a disfrutar del silencio y la tranquilidad que me da el monte. Mi casa está en la orilla, donde los árboles empiezan a volverse más tupidos y oscuros. Es un lugar donde casi nadie viene a visitarme, y la verdad es que así me gusta, pero vivir tan cerca del monte tiene sus reglas. Mi abuela me las enseñó cuando era niño. La más importante de todas era sencilla, pero firme. Nunca, pero nunca, debes responder si escuchas que alguien te llama por tu nombre cuando estás solo en el monte. Ella decía que esas voces no son de personas, sino de algo más. Algo que busca tu atención para hacerte daño,
Durante años seguí esa regla sin cuestionarla. Había escuchado mi nombre varias veces mientras cortaba leña o caminaba entre los árboles. Siempre ignoraba esas voces, aunque me dieran escalofríos. Me quedaba quieto, esperaba unos segundos y seguía con lo mío, como si nada hubiera pasado. Pero un atardecer de hace 3 semanas todo cambió. Estaba recogiendo unas ramas secas cerca de un claro del bosque. El sol ya se estaba ocultando y el cielo se veía de un color naranja profundo. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Ni siquiera se escuchaban los pájaros. De pronto escuché mi nombre. Mateo. La voz venía de entre los árboles, clara y directa. Sonaba como la voz de una persona común, quizás de alguien que necesitaba ayuda. Sin pensarlo mucho, sin recordar la regla, contesté. ¿Qué? En cuanto pronuncié esa palabra, el aire cambió. Se puso pesado como cuando va a caer una tormenta muy fuerte. Miré hacia todos lados, pero no vi a nadie. El silencio se volvió tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo rápido en mi pecho. Algo no estaba bien. Sentí que alguien me observaba. No era una sensación normal. Era algo más intenso, como si 1000 ojos me estuvieran viendo desde la oscuridad entre los árboles. Me dio tanto miedo que dejé todo tirado y corrí de regreso a mi casa sin voltear atrás. Cuando llegué, cerré la puerta con seguro y me quedé parado en la sala, tratando de recuperar el aliento. Me sentía tonto. ¿Por qué había respondido? ¿Por qué olvidé la regla más importante? Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido me ponía alerta. El viento sonaba diferente, como si llevara voces escondidas. Me quedé acostado en mi cama, con los ojos abiertos, esperando que amaneciera. Y entonces lo escuché. Pasos. Eran pasos pequeños y lentos, como de un niño caminando descalzo sobre el piso de madera de mi casa. Venían desde la sala, acercándose poco a poco hacia mi cuarto. Cada paso hacía crujir las tablas del suelo. Me quedé helado. No me atrevía a moverme ni a respirar fuerte. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de mi habitación. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos. Luego sentí algo que me llenó de un terror que nunca había conocido. Un aliento cálido y húmedo rozó mi nuca. Alguien, o algo, estaba detrás de mí, muy cerca de mi oído, y entonces escuché una voz. Era una voz aguda, rasposa, como si alguien arrastrara las palabras con dificultad. Susurró directamente en mi oído, tan cerca que sentí su aliento tocar mi piel. Me miraste. Ahora mírame tú. Grité y me levanté de un salto, encendiendo la lámpara que tenía al lado de la cama. La luz inundó la habitación. No había nadie. Revisé debajo de la cama, detrás de la puerta, en el armario. Nada. Estaba completamente solo. Pero yo sé lo que sentí. Yo sé lo que escuché. Eso no fue mi imaginación. El resto de la noche me quedé sentado en una silla con la lámpara encendida, sin cerrar los ojos ni un segundo, esperando que llegara el amanecer. Cuando por fin salió el sol, me sentí un poco más tranquilo. La luz del día siempre hace que las cosas parezcan menos aterradoras. Pensé que tal vez había sido una pesadilla muy real, o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero cuando salí de casa al día siguiente para ir al pueblo a comprar algunas cosas, algo me hizo detenerme en seco. La puerta principal estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado con seguro la noche anterior. Empujé la puerta con cuidado y entré despacio a mi casa. Había un olor extraño en el aire, como a tierra mojada y hojas podridas. Era un olor que no pertenecía a mi hogar. Caminé hacia la cocina y me quedé paralizado. Sobre la mesa había huellas. Huellas pequeñas de pies descalzos marcadas con tierra fresca. Pero había algo terriblemente raro en ellas. Los dedos apuntaban hacia atrás, como si quien las dejó caminara al revés. Se me revolvió el estómago. Recordé las historias que contaban los ancianos en el pueblo. Historias sobre criaturas del monte que caminan con los pies volteados, seres antiguos que castigan a quienes les faltan el respeto o rompen las reglas del bosque. Limpié las huellas con manos temblorosas y salí corriendo hacia el pueblo. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba saber que no me estaba volviendo loco. Pero cuando llegué al mercado y traté de contarle a algunas personas lo que me estaba pasando, todos me miraron con lástima y miedo.
Algunos se alejaron de mí. Otros solo negaron con la cabeza y me dijeron que regresara a mi casa. Los días siguientes fueron un infierno. La criatura, o lo que sea que hubiera despertado, no me dejaba en paz. Cada noche escuchaba esos pasos pequeños recorriendo mi casa. A veces sentía que algo me tocaba mientras dormía, dedos fríos y delgados que me rozaban el brazo o la cara. Una noche desperté y vi algo que me quitó el aliento. En la oscuridad de mi habitación, flotando a la mitad del cuarto, había 2 ojos brillantes. Eran grandes y amarillos, como los ojos de un animal nocturno, pero tenían algo de humano en su forma de mirarme. Me observaban fijamente, sin parpadear. Los ojos se acercaban lentamente hacia mi cama. Estiré la mano temblando y encendí la lámpara. La luz llenó el cuarto y los ojos desaparecieron. Pero entonces vi algo peor. Sentada sobre mi mesa, había una sombra. No era una sombra normal que proyecta la luz. Era algo denso, oscuro, con una forma vagamente humana pero completamente equivocada. Estaba agachada, con brazos y piernas larguísimos y delgados que colgaban de manera extraña. Me estaba observando. Aunque no podía verle la cara con claridad, supe que estaba sonriendo. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Esa cosa me estaba sonriendo. La lámpara comenzó a parpadear, 1 vez, 2 veces, y se apagó. En la oscuridad total escuché una risa. Era una risa aguda como la de un niño pequeño, pero había algo malicioso y horrible en ella. La risa no venía de un solo lugar. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo, llenando toda la habitación. Me tapé los oídos con las manos y grité, pero la risa continuaba, atravesando mis dedos, entrando en mi cabeza. Y entonces comenzó lo peor de todo. La voz ya no solo estaba afuera, ahora estaba dentro de mi cabeza. Me hablaba sin parar, durante el día, durante la noche, todo el tiempo. Era esa misma voz aguda y rasposa, susurrándome cosas al oído desde el interior de mi propia mente. Me decía cosas que nadie más sabía, secretos que había guardado durante años, errores que había cometido y que traté de olvidar. ¿Te acuerdas cuando tu hermano cargó con la culpa de lo que tú hiciste? Me susurraba. Tú lo dejaste sufrir. Tú te quedaste callado mientras todos lo señalaban. Era verdad. Cuando éramos jóvenes yo rompí algo valioso que le pertenecía a mi padre. Mi hermano menor asumió la culpa y recibió el castigo. Yo nunca dije nada. Esa culpa me había perseguido durante años, pero la había enterrado muy profundo. ¿Cómo lo sabía esta cosa? La voz conocía todo. Cada pensamiento oscuro, cada mentira pequeña, cada momento en el que había sido cobarde o egoísta. Y me lo repetía una y otra vez, sin descanso. Dejé de poder dormir. Dejé de comer. Cada vez que me miraba al espejo, mi reflejo parecía estar un poco diferente. Mis ojos se veían más hundidos, mi piel más pálida, y había algo en mi expresión que no reconocía. Una noche, mientras estaba sentado en la oscuridad de mi sala porque ya no soportaba encender las luces, la vi completa por primera vez. Se materializó frente a mí, saliendo de las sombras como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Era pequeña, del tamaño de un niño de unos 10 años, pero su cuerpo estaba completamente mal formado. Su piel era gris y agrietada, como corteza de árbol seca. Sus brazos eran larguísimos y delgados, terminando en dedos afilados que parecían garras. Sus piernas eran igual de largas y los pies, tal como había visto en las huellas, estaban volteados hacia atrás. Pero lo peor era su cara. Tenía esos ojos enormes y brillantes, amarillos como los de un gato, que ocupaban casi toda su cara pequeña y arrugada. Y su boca se abría demasiado, de forma imposible, mostrando hileras de dientes pequeños y afilados. Cuando sonrió, algo dentro de mi mente se quebró. Fue como si una parte de mí simplemente se apagara. La criatura se inclinó hacia adelante, acercando su cara horrible a la mía. Y con esa voz aguda y terrible que ahora conocía tan bien, me dijo algo que no pude entender del todo. Ya casi terminas de irte. Solo falta que me abras la puerta. ¿Qué puerta? No entendía a qué se refería. No había ninguna puerta que yo pudiera abrirle. Pero la forma en que lo dijo me llenó de un miedo todavía más profundo. Sentía que me estaba consumiendo, que con cada día que pasaba había menos de mí. Los días se volvieron borrosos.
Ya no sabía si era de día o de noche. El tiempo perdió todo significado para mí. Solo existía esa voz constante en mi cabeza y esa presencia que nunca me abandonaba. Dejé de salir de mi casa por completo. No tenía fuerzas. Apenas podía levantarme de la cama. Cuando intentaba comer algo, la comida no tenía sabor. Era como masticar cartón. Mi cuerpo se volvió más delgado. Mis ropas colgaban sueltas sobre mis huesos. Una mañana, no sé cuál, me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo del lavabo y lo que vi me hizo retroceder asustado. Mi reflejo me estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Mi boca estaba cerrada, mi expresión era de terror puro. Pero la persona en el espejo tenía una sonrisa amplia, imposible, que se extendía más allá de lo que debería. Era la misma sonrisa de la criatura. Toqué el espejo con dedos temblorosos. Mi reflejo hizo lo mismo, pero esa sonrisa horrible no desaparecía. Me quedé ahí parado, mirando a ese extraño que tenía mi cara, pero ya no era yo. Supe entonces que tenía que buscar ayuda. Aunque me costara todo el esfuerzo que me quedaba, tenía que intentarlo. Logré llegar al pueblo esa tarde. No recuerdo bien cómo caminé hasta allá. Mis piernas se movían solas, como si pertenecieran a otra persona. La gente me miraba raro cuando pasaba. Algunos se apartaban de mi camino. Una señora se persignó al verme. Encontré al señor Esteban, el hombre más anciano del pueblo. Él conocía todas las historias antiguas, todas las leyendas del monte. Si alguien podía ayudarme, era él. Lo encontré sentado afuera de su casa, fumando un cigarro enrollado a mano. Cuando me vio acercarme, su expresión cambió. La lástima y el miedo llenaron sus ojos arrugados. «Don Esteban», le dije con voz quebrada. «Algo me está pasando, algo del monte». Él no dijo nada por un largo rato. Solo me miró de arriba abajo, estudiándome como si pudiera ver más allá de mi cuerpo. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y triste. «Respondiste cuando te llamaron, ¿verdad?», preguntó. Asentí sin poder hablar. «Una vez que te marca, no te suelta, muchacho. Juega contigo hasta que no queda nada. Hasta que te vas por completo». «¿Cómo lo detengo?», supliqué. «¿Qué puedo hacer?». El viejo Esteban negó con la cabeza lentamente. Sus ojos estaban húmedos. «No hay nada que puedas hacer. Rompiste la regla más antigua. Le abriste la primera puerta cuando respondiste. Y ahora está esperando que le abras la última». «¿Qué puerta? ¿De qué habla?». «La puerta de tu mente, Mateo. La puerta de quién eres. Cuando esa puerta se abra del todo, tú ya no estarás aquí. Tu cuerpo seguirá caminando, pero adentro habrá otra cosa». Sentí que mis rodillas se doblaban. Me agarré del marco de la puerta de su casa para no caer. «Lo siento, muchacho», dijo el anciano con voz suave. «Lo siento mucho». Regresé a mi casa caminando como en un sueño. Ya no sentía miedo. Ya no sentía nada. Era como si algo dentro de mí se hubiera rendido. Esa noche la criatura vino a sentarse a los pies de mi cama. Ya no me asustaba verla. Era como ver a un viejo conocido. Me miraba con esos ojos amarillos brillantes. Su boca se movía, formando palabras que escuchaba directamente en mi cerebro. «Ya casi», susurraba, «ya casi». Cerré los ojos. Traté de recordar quién era yo antes de todo esto. Traté de recordar mi nombre completo, mi edad, los nombres de mis padres. Pero las memorias se escurrían entre mis dedos como agua. No podía recordar cómo se llamaba mi hermano. No podía recordar el color de los ojos de mi madre. Había grandes espacios vacíos en mi mente, como habitaciones de las que alguien hubiera sacado todos los muebles. Me estaba yendo. Pedazo por pedazo, recuerdo por recuerdo, me estaba desapareciendo. Abrí los ojos y miré a la criatura. Ella inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro curioso, y su sonrisa se hizo aún más amplia. «Esta noche», me dijo, «esta noche me abres la última puerta». Y yo, Mateo, aunque ya casi no recuerdo qué significa ese nombre, supe que tenía razón. Ahora estoy aquí, sentado en la oscuridad de mi casa, sintiendo cómo los últimos pedazos de mí se desprenden y flotan hacia la nada. La criatura está parada frente a mí, esperando paciente. Puedo sentir esa puerta que mencionó. Está en algún lugar profundo de mi mente, vibrando, a punto de abrirse. Y del otro lado está ella, lista para entrar por completo. Ya no sé si lo que estoy pensando ahora es realmente mío,
o si son sus pensamientos entrando en mí. Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza ella. La puerta se está abriendo. Y cuando termine de abrirse, quien sea que esté leyendo esto, quien sea que encuentre estas palabras que escribí en mi último momento de claridad, por favor recuerden esto. En el monte hay reglas. Reglas antiguas que existen por una razón. Si escuchan su nombre cuando están solos entre los árboles, no respondan. Nunca respondan, porque una vez que lo hacen, algo despierta. Algo que ha estado esperando desde siempre. Y no se detiene hasta que toma todo lo que eres. Mi nombre era Mateo.